Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema completamente diferente a lo que hemos visto con anterioridad. Es decir, hechos concretos como fueron las guerras, las revoluciones, las historias de los imperios, etcétera. En este caso vamos a ver lo que es el Renacimiento. Y cuando hablamos netamente del Renacimiento, debemos entender que este Renacimiento se lo puede también decir como que es una puerta de una entrada a la Edad Moderna. Vamos a situarnos en los comienzos de la Edad Moderna. Y siempre que hablamos de este periodo, podemos decir que el Renacimiento tuvo un cambio profundo en la vida de los europeos. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Sí? Muy bien, entonces, este cambio se hará en las principales ciudades de Europa entre los siglos XV y XVI. Sobre todo, ahora bien, les comento que este periodo se le denominó el Renacimiento porque supuso ser el renacer de la cultura grecorromana. ¿Qué quiere decir esto del renacer de la cultura grecorromana? Pues bien, se suponía que esto era un retorno en los orígenes del ser humano, es decir, una especie de vuelta a lo natural, a la armonía y si se quería decir a la simetría, a la contemplación de la naturaleza. Es decir, en pocas palabras, significaba un cambio rotundo sobre todo esto. Muy bien. El renacimiento en sí se va a dar, va a surgir o va a darse en Italia, sobre todo en la ciudad de Florencia. Este lugar de Italia y Florencia, eh, cabe recalcar que la cultura romana estaba todavía muy latente y a su vez se va a retornar, como decíamos, a la cultura griega. Sobre todo va de la mano de varios pensadores vicentinos que incluso en ese momento ellos huían de los turcos que lo estaban persiguiendo. Bueno, como decíamos, Florencia, la ciudad de Florencia, iba a ser la ciudad de excelencia donde encontraríamos el Renacimiento en su expresar mayor, es decir, en su esplendor. Allí en Florencia estaban sobre todo grandes grupos, que eran los nobles y los burgueses, que estas personas estaban muy contentas con el renacer de la cultura y de las artes, e incluso comenzaban a rivalizarse con todo este tiempo de que poseían las mayores artes en estas épocas en las cuales se comienzan a utilizar sobre todo las obras de artes en las decoraciones de las casas. Por eso Florencia es una de las ciudades más hermosas a nivel del mundo. Sobre todo los burgueses, este grupo, ellos empezaban a coleccionar y en ese tiempo existió la rivalidad de que quien tenía más obras de artes tenía más poder, era poderoso en este caso. Muy bien, pero antes de comenzar, de ir a la parte del arte de estas personas que vamos a ver a continuación, cabe recalcar que vamos a hablar también de dos inventos muy importantes que surgió en este renacimiento, que son nada más ni nada menos, como vemos en la imagen, la imprenta. Sí, la imprenta, que es una máquina que lo creó el señor nada más y nada menos llamado Gutenberg. Gutenberg fue el creador de la imprenta, así como lo decíamos. La imprenta se va a crear en el año 1448, a principios del Renacimiento, en toda esta ola del Renacimiento que se creó esta máquina que es la imprenta. Y trajo con esto un cambio radical para lo que fue la historia de los editoriales posteriormente. Otra también de, de los avances, no vamos a decir avances, sino de los descubrimientos que surgió en esta época del Renacimiento, fueron las armas de fuego. Las armas de fuego fueron creadas para darle seguridad al ejército, para poder enfrentarse, por decirlo así, de forma más tranquila y más segura.
Muy bien, a continuación nuestra compañera Dayana va a darle más detalles a inicio de este renacimiento. Muchas gracias. Bien, yo les voy a hablar sobre las características del Renacimiento. El retorno a la antigüedad, o sea, a la recuperación de la tradición filosófica, artística y política de la Grecia y la Roma clásicas, que durante siglos el cristianismo había tenido por pagano. El rechazo al dogmatismo cristiano y el inicio de una nueva relación con la naturaleza. Las artes fueron patrocinadas por las altas clases sociales. El arte renacista. Bajo el Renacimiento fue una reacción anticlásica gestada por el seno del arte renacista hacia mediados y finales del siglo XVI, caracterizada por la exageración de los gestos típicos del clasismo. Las obras del Renacimiento. Como podemos ver, está la pintura, la escultura, la literatura y la arquitectura. Les voy a hablar sobre cada una de ellas. La pintura renacista. El clasismo era una de las tendencias que se utilizaban por los artistas de la época renacista. El clasismo era una técnica que abogaba por apegarse al arte clásico, que buscaba crear obras simples. Además, las obras abogaban por el realismo físico, una de las características fundamentales que fue atraída por la filosofía humanista. Aquí tenemos la Gioconda o la Mona Lisa por Leonardo da Vinci. Posiblemente el artista más reconocido del Renacimiento. Hoy en día este artista creó muchas obras únicas que se convirtieron en los patrimonios importantes de la humanidad. La Gioconda es una obra pictórica más famosa por este artista renacista. Se cree que el retrato es de Lisa Gherardini, esposa de Francesco Bartolomeo de Gioconda. Por eso se lo conoce también como la Mona Lisa, que mona significa señora en italiano antiguo. En 1517, Antonio Beatis visitó a Leonardo da Vinci y éste supo revelar que pintaba una hermosa dama florentina. A petición de Juliano II, que surgieron muchos rumores de que Lisa pudo haber sido una amiga cercana a él o quizás pudo haber sido su amante. La Capilla Sixtina, que fue el techo de la Capilla Sixtina que lo pintó Miguel Ángel. Miguel Ángel es un gran pintor italiano, posiblemente uno de los autores renacistas con las mejores obras preservadas. Este tiene una historia de que Miguel Ángel, como fue un gran pintor, el Papa Sixto le había pedido de favor que pudiera pintar la Capilla Sixtina, o sea, la parte del techo, pero como este nunca fue el fuerte de Miguel Ángel, él huyó a otra ciudad y entonces lo mandaron a ver. O sea, el Papa Sixto lo mandó a ver y lo obligó y lo amenazó para que él pudiera terminar el techo, pero ni aún así él era muy rebelde. Entonces, cuando falleció el Papa Sixto, entonces él procedió a tratar de terminarlo lo más rápido posible, aunque esto demoró aproximadamente 4 años para que él logre terminarlo. Escultura renacista. Tal como la pintura, la escultura renacista generalmente está definida por las mismas características que tenía la escultura previa a la Edad Media. Los rasgos de cada una estaban claramente inspirados por la escultura clásica. Miguel Ángel, voy a hablar un poco de él, que él fue un gran influyente pintor, escultor, arquitecto, pero el fuerte de él siempre ha sido la escultura.
Esculpió dos obras esculturales más influyentes de la historia de la humanidad, las cuales fue La Piedad y el David. Aquí tenemos La Piedad, que también fue hecha por Miguel Ángel. La Piedad fue una obra escultórica del Renacimiento italiano, que fue creado, como les dije, por Miguel Ángel, cuando él tenía apenas 24 años de edad. Recibe este nombre porque se encuentra actualmente en la capilla del Crucifijo de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Aquí tenemos el David. Es una escultura realizada también por Miguel Ángel. Esta escultura representa al rey David bíblico en el momento previo en que él se enfrenta con Goliat, y fue una acogida como un símbolo de la República de Florencia frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes. La arquitectura renacista. La arquitectura renacista se centra en el ser humano tal y como lo proponía el humanismo naciente. Se nutrió de diferentes artes y técnicas, gracias a lo cual se pudo descubrir la perspectiva. Dado que los arquitectos renacistas aspiraron a lo clásico, pero no a lo neoclásico. Aquí, como podemos ver, esta es la Basílica de San Pedro, que fue hecha por Bramante, Miguel Ángel, Maderno y Bernini en 1626. San Pedro es una de las obras más famosas de la arquitectura renacista y de la iglesia más grande del mundo, a pesar de que no es la iglesia madre de la Iglesia Católica ni la catedral de las diócesis de Roma. San Pedro es considerado como uno de los santuarios católicos más sagrados. La Basílica de San Lorenzo. La obra de arte más importante es la arquitectura misma del edificio. Es difícil establecer que la medida de la construcción fiel a la idea original de Filippo, pero sí podemos afirmar de que en San Lorenzo se encuentran muchos elementos innovadores de la arquitectura renacista, aplicados por primera vez en el edificio religioso de las dimensiones. Y por último tenemos la literatura renacista. La literatura del Renacimiento giró en torno al humanismo y en otras obras de arte, en torno a la recuperación de los mitos, motivos y la tradición clásica. Aquí tenemos una obra que se llama El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Esta obra trata de que El Príncipe es un tratado de la doctrina política que fue escrito por Nicolás Maquiavelo, que fue un escritor diplomático, filósofo político italiano de la época renacista. La obra está dirigida a San Lorenzo Medici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y cómo hacer para unificar a Italia y sacar a la crisis en donde se encuentra. Y por último tenemos Don Quijote de la Mancha, que fue escrita por Miguel de Cervantes. Don Quijote es una novela sobre la literatura y la lectura, así como son los efectos de la fantasía desfrenada. Trata de que el héroe confunde la ficción de sus novelas y la caballería con la realidad. Vive su deseo en convertirse en caballero y se construye en su propia realidad, en las que las posadas se convierten en castillos y los molinos se convierten en vientos gigantes. Gracias. Muy buenas tardes, profesora. Yo le voy a hablar sobre el método científico. ¿Qué es el método científico? Al método científico se lo denomina el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento
con mucho rigor y validez científica. Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de la ciencia. Dicha de una forma más sencilla, el método científico es una herramienta de investigación que tiene como objetivo resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y así, en ese sentido, poder comprobar la veracidad o la falsedad de una tesis. Para que el método científico sea considerado como tal, debe tener dos características muy importantes. Debe ser reproducible por cualquier persona y en cualquier lugar. También debe ser refutable, pues todas las proposiciones científicas deben ser susceptibles de poder ser objetadas. Existen 6 pasos del método científico. Tenemos la observación, la inducción, la hipótesis, la verificación, la demostración y la conclusión. En la observación es la fase inicial. Esta comprende la investigación, comprende la recolección, análisis y la formación de datos que se relacionan con el tema que nos interesa a nosotros. La inducción es el punto de partida de nuestro trabajo. Plantea la duda que nos vamos a proponer para así poder despejar. La hipótesis es el planteamiento de la posible solución al problema o al asunto que vamos a tratar. La verificación. En este paso se intentan probar nuestra hipótesis a través de experimentos. También tenemos la demostración. Es la parte donde analizamos si hemos logrado demostrar nuestra hipótesis, apoyándonos con los datos que hemos obtenido. Y tenemos la conclusión. Esta es la etapa final. Aquí nos damos cuenta si los resultados de nuestra investigación son favorables y reflexionamos sobre el conocimiento científico. A continuación, daré un ejemplo acerca del método científico. Como problema a desarrollar tenemos ¿por qué motivo las hojas de los árboles son de color verde? En la observación nos podemos dar cuenta que las hojas de los árboles y las plantas son de color verde. Tenemos como pregunta ¿por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde? Esa es la incógnita. Ahí es donde queremos llegar. ¿Por qué motivo las hojas son de color verde? Tenemos como hipótesis que los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque tienen el pigmento de la clorofila, que es responsable de la fotosíntesis. Para poder llegar a la verificación, se realizó un experimento muy sencillo y fácil. Se toma como muestra 2 o 3 hojas verdes de un árbol o planta. Se colocan en un envase con alcohol y se pone al fuego hasta que hierva. Cuando ya hicimos ese paso, vamos a llegar a la demostración. Vamos a dejar que hierva y nos vamos a dar cuenta que el alcohol cambia de color y se pone de color verde. Esto ocurre porque las hojas tienen el pigmento llamado clorofila, a través del cual se desarrolla la fotosíntesis. Como conclusión, tenemos que la hipótesis fue válida, luego de que la demostración fue que las plantas son de color verde, que las hojas de las plantas son de color verde porque tienen clorofila. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del método científico. Puede ser fático. Esto se basa en la observación e información que hace referencia a los hechos y no tanto a la teoría. También exige verificabilidad empírica. Se nutre basado en la experiencia del científico, logrando que sus datos sean verificados. También debe ser riguroso y de orden lógico. Dentro del método científico
No se debe alterar el orden ni se pueden omitir pasos porque después no se va a llegar a ninguna conclusión ni solución. También exige experimentación controlada y sistemática. Bueno, esto se plantea en la etapa de la experimentación, logrando que el científico ponga a prueba su hipótesis, haciendo predicciones sobre los puntos que deberían efectuarse. También exige permanente análisis síntesis. Mediante el análisis se identifican cada uno de las partes que se integran a la realidad y con la síntesis todas las partes identificadas se integran en el entendimiento del fenómeno que se está dando a estudiar. Autocorrectivo. Esto se va rechazando, corrigiendo y se da por abierto nuevos aportes o nuevos procedimientos y nuevas técnicas que se van a utilizar. Dentro del método científico también existe otro tipo de caracterización que lo relacioné con la filosofía. Bueno, puede ser una característica racional. Esto se presenta en la razón lógica a través de los conceptos, teorías y razonamientos. Integran leyes o reglas lógicas con el afán de construir nuevas ideas o conocimientos. También puede ser analítico. Bueno, esto permite que los campos de la ciencia den soluciones parciales a lo que se está dando a conocer el problema. También debe ser claro y preciso. Bueno, esto se da en el planteamiento del problema que debe ser claro y directo y tiene que tener un lenguaje siguiendo las reglas gramáticas. Esto también debe ser verificable, ya que su hipótesis debe calificarse por los expertos basándose en observación y experimentación. Esto también debe ser explicativo, a través de las leyes generales que explica los fenómenos, respondiendo al porqué de los fenómenos y cuál es la situación del problema que se está dando a conocer dentro de su hipótesis. Bueno, aquí les voy a hablar sobre la relación filosófica con diferentes métodos. El método axiomático. Esto consiste en deducir unas proposiciones de otras, viendo su criterio de calidad, de coherencia formal, relacionándose entre sí las proposiciones de modo deductivo. Esto se basa también en lo que es el razonamiento y el análisis para poder relacionar las proposiciones. Otro es el método inductivo. Este consiste en enunciar una proposición universal a partir de un número finito de experiencias basado en la observación y en la experimentación, ya que juega un papel muy importante dentro de estos métodos. También puede ser un método hipotético deductivo. Bueno, este se basa en combinar la experiencia y la experimentación con la deducción. Partiendo así del problema, se establece una hipótesis explicativa. A partir de ello se trata de deducir una serie de consecuencias. Si estas son confirmadas con la realidad, la hipótesis es válida, pero si esta refuta, entonces debería tener otra hipótesis para que esta fuera válida. También está comprensión. Bueno, este método más se centra en lo que es las ciencias sociales y las humanas, ya que estudia las diferentes disciplinas como son la sociología, la política, la economía, ya que obligan que este tipo de ciencias tengan probabilidades y estadísticas. Y este método se basa en eso, se basa más en lo estadístico.
Por ello, estas ciencias aspiran más a explicar un fenómeno, a comprenderlo, que a predecir la evolución del mismo. Bueno, entonces, ¿qué relación tienen estos métodos con lo que es la filosofía? Si bien se escuchó en lo que es las definiciones de los métodos o la explicación, es que algunos consisten en que se deducen, otros consisten en la observación, otros en la experimentación. Entonces, esto se basa que la filosofía busca tener el conocimiento de sí mismos, basados en un análisis o en una reflexión. Entonces, estos métodos buscan que los científicos deduzcan, basados en sus experiencias, basados en observaciones o basados en experimentos, el conocimiento y la resolución del problema que se está dando a conocer, para así poder validar su hipótesis. La Revolución Científica. La Revolución Científica fue una gran época, pues en esta revolución se desafiaron conocimientos científicos y fueron totalmente reemplazados por nuevas ideas, especialmente en la física, la astronomía, la química, la medicina y la biología. La Revolución Científica se inició a los finales del Renacimiento en el siglo XVII y este se extendió hasta los albores del siglo XVIII en los conocimientos de la Ilustración. Este se dice que empezó en Europa y fue una movilización global y simultánea. Las supersticiones y la religión fueron totalmente reemplazados por la ciencia, la razón y el conocimiento. Este permitió un avance muy importante, pues en las ciencias modernas proporcionó cambios al orden social. Existen 4 personas que destacan en este inicio de la revolución científica. Hablamos de Nicolás Copérnico, el cual formuló la teoría del heliocéntrico del sistema solar, la traslación de sus planetas en órbita elíptica alrededor del Sol. Tenemos Johannes Kepler, el cual su labor fue muy fundamental para el análisis del movimiento de los planetas. Galileo fue quien formuló la primera ley del movimiento para la observación de la astronomía, y Isaac Newton, que presentó la ley de gravitación y otras que explican la realidad, modificando la comprensión de las matemáticas y la física. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el estudiante Luis Antonio Andrade y les voy a hablar sobre los aportes de la revolución científica. Esto permitió el avance de las ciencias modernas y también propició cambios en el orden social. El mundo contemporáneo habría sido imposible sin la revolución científica. Entre sus principales aportes a la comprensión que tenemos hoy del universo están el modelo heliocéntrico del sistema solar. A través del cálculo y la observación del firmamento con telescopios cada vez más refinados, los primeros astrónomos demostraron que no es la Tierra el centro del universo alrededor de la cual gira el Sol, sino que es el Sol el centro del sistema solar y alrededor de él giran los planetas, entre ellos está la Tierra. Este saber rompió con el orden cosmológico religioso que imperó durante el medioevo y que provenía del mismísimo Aristóteles. Otro aporte fue el apoyo del atomismo por encima de las teorías aristotélicas de la materia. Aristóteles pensaba en la antigüedad que la materia era una forma continua y que estaba constituida por 4 elementos, que eran aire, fuego, agua y tierra, en diversas proporciones. Esta idea imperó durante el medioevo, a pesar de que Demócrito, otro filósofo antiguo, ya había formulado la teoría atómica. Esta última fue durante la revolución científica, que es rescatada y mejorada. Otro aporte fue avances en la anatomía humana y descarte de las teorías de Galeno. Durante más de 1000 años, los estudios del antiguo Galeno rigieron el saber médico en Occidente hasta que la revolución científica llegó.
Nuevos experimentos, disecciones y estudios aplicando el método científico y con nuevos instrumentos de medición permitieron la mejor comprensión del cuerpo humano y sentaron las bases para la medicina moderna. Otro aporte fue la separación de la química de la alquimia. La química nace formalmente durante este periodo gracias a los primeros estudiosos de la materia como Paracelso, Robert Boyle, entre otros. También otro aporte fue el desarrollo de la óptica. La óptica fue un enorme avance de la revolución científica, que se tradujo no solo en mejores conocimientos del comportamiento de la luz, sino en mejores insumos para la investigación científica como telescopios, microscopios que permitieron la observación de los astros lejanos y de las partículas microscópicas. El último aporte fue los primeros experimentos con la electricidad. William Gilbert fue uno de los primeros en dedicarse a la experimentación y registró los principios eléctricos. Inventó incluso la palabra latina electricus, derivada a electrón. Así descubrió las propiedades eléctricas de muchos materiales distintos, como el azufre, la cera o el vidrio, y realizó enormes avances en materia de electricidad y magnetismo, que fundaron campos enteros de estudios de la física. Bueno, esos fueron los aportes de la revolución científica.